Empecemos desarrollando una contribución, ¿sí?, a esta parte debido a Albert Einstein. Vamos a hablar del principio de la relatividad especial. Muy bien, resulta que lo que vamos a comentar a continuación aplica sobre todo a situaciones donde los fenómenos ocurren a grandes velocidades. Y cuando decimos grandes velocidades, estamos hablando de velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien. Albert Einstein, ¿sí? Albert Einstein lo que plantea es básicamente dos postulados, los cuales le permiten construir toda su teoría. Estos postulados planteados por Einstein en 1905 son los siguientes. Primer postulado. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Vamos por partes. Primero entendamos qué significa eso de que son las mismas. Para eso, pongamos una situación. Observen que ese cohete se encuentra en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, diseñamos el siguiente experimento. ¿Sí? Por ejemplo, soltamos una pelota. Muy bien. Por ejemplo, podríamos medir el tiempo que tarda la pelotita en llegar a las manos de la persona que está abajo. Digamos que demora 5 segundos. Ahora nos preguntamos, ¿qué ocurre si ahora esta nave se mueve con velocidad constante? Volvemos a repetir el experimento. Soltamos la pelotita y otra vez medimos el tiempo que tarda la pelotita en llegar a las manos de la persona que está abajo. ¿Qué encontraríamos? Encontraríamos que el tiempo medido es exactamente el mismo. Parece contradictorio, pero no lo es. La experiencia demuestra que en ambos casos el tiempo que tarda la pelota en caer, ese tiempo es el mismo. Por eso decimos que las leyes de la física tienen la misma forma, la misma estructura, ya sea que tú desarrolles el experimento en reposo o desarrolles el experimento en un laboratorio que se mueve con velocidad constante. Ahora, ¿pero qué significa eso de en todos los sistemas de referencia inerciales? Justo es lo que te acabo de comentar. Un sistema de referencia es inercial cuando éste se encuentra en reposo o en movimiento con velocidad constante respecto de tierra. En mi ejemplo, la nave en reposo es un sistema de referencia inercial. En mi ejemplo, la nave que está moviéndose con velocidad constante, MRU, también es un sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Y hay una observación que es muy importante. Supongamos que el cohete no tiene ventanas. Es decir, supongamos que el cohete no te permite ver hacia afuera. Lo que notaríamos es que no habría manera de saber si mi cohete está en reposo o en movimiento con velocidad constante. Es más, Einstein plantea que no existe ningún experimento en toda la física que te permitiría discriminar si tú te encuentras en reposo o en movimiento con velocidad constante. Otra consecuencia de esto es que no existe el reposo absoluto. Siempre todo cuerpo está en movimiento respecto de otro. Incluso nosotros mismos. Nosotros pensamos que nos encontramos en reposo, pero olvidamos que nos encontramos en el interior de la Tierra y que la Tierra desarrolla un movimiento de traslación alrededor del Sol. Tú podrías pensar, entonces es el Sol quien está en reposo, pero no, el Sol también se mueve respecto al centro de nuestra galaxia.
Pero podríamos seguir, porque nuestra galaxia también se mueve respecto a otras galaxias y nunca acabarías de contar. Por lo tanto, conclusión, todos los cuerpos se mueven respecto a otros cuerpos. No existe un cuerpo que se encuentre en reposo para todos ellos. No existe el reposo absoluto. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando en este primer postulado. Continuemos. Hablemos del segundo postulado. Y aquí viene una cuestión aparentemente contradictoria. Muchos piensan que como esta teoría se llama teoría de la relatividad, piensan de que todo es relativo, cuando no es el caso. Existe en la teoría de la relatividad algo que es absoluto. Existe algo en el que todos los observadores inerciales estarían de acuerdo. Y ese algo absoluto es la llamada rapidez de la luz en el vacío. A ver, intentemos entender qué implica eso. Imagínate este observador O y otro observador que viaja en una nave espacial. A este segundo observador le llamaremos observador O', ¿de acuerdo? O'. Muy bien. Entonces, supongamos que el observador O lanza un rayo luminoso. El observador que esté en reposo respecto de Tierra mide C, o sea, mide 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Supongamos solo por un momento, que el observador O', que se mueve con una rapidez de C medios, mide también esa rapidez de la luz. Uno podría pensar entonces, ojo, podría pensar de que el observador O' solo mediría C medios también. Claro, ¿no ves que O' está en movimiento? Sin embargo, la experiencia demuestra que incluso O', moviéndose a una velocidad gigantesca, C medios, ese observador O' seguirá midiendo la misma velocidad, o sea, C. Importantísimo. Lo que estamos planteando en el segundo postulado es que sin importar si el observador está en reposo o el observador está en movimiento con velocidad constante, todos los observadores inerciales miden la misma rapidez. ¿Cuánto? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando. Veamos una observación. Y la observación es básicamente lo siguiente. Uno podría pensar, ah, ya, entonces, si yo tengo ese cohete y voy acelerando continuamente, ese cohete podrá obtener, podrá alcanzar cualquier velocidad, y la respuesta es no. Ese cohete, incluso si te pasas toda la eternidad acelerándolo, nunca alcanzará la velocidad de la luz en el vacío. Nunca alcanzará a moverse con 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y mucho menos igualará. Y mucho menos superará el 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por lo tanto, te das cuenta que hay un límite superior para el cual un cuerpo se puede mover. O dicho en jerga técnica, existe una máxima velocidad a la que podemos transmitir información. Y esa máxima velocidad está representada por la velocidad de la luz en el vacío.
representado con la letra C, y que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando. Entonces, ya tenemos nuestros dos postulados. No lo olvides. Primer postulado: las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales. ¿Qué es un observador inercial? Aquel que se encuentra en reposo o en movimiento con velocidad constante respecto de tierra. Segundo postulado. Dice, no todo es relativo. Hay algo que es absoluto. Hay algo en el que todos los observadores inerciales estarán de acuerdo. ¿Qué cosa? En el valor de la velocidad de la luz. Todos medirán 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando hasta el momento. Muy bien. Con estos dos postulados, Einstein plantea una serie de consecuencias. Vamos a ver algunas de esas consecuencias. La primera consecuencia es que cuando un objeto está en movimiento, y cuando digo está en movimiento, se supone que me estoy refiriendo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿ya? Cuando un objeto o cuando un cuerpo está en movimiento, el tiempo pasa más lentamente. Es como si para la persona que viaja, el tiempo se estuviera dilatando. Entiéndase la palabra dilatación del tiempo como que el tiempo pasa más lentamente. Si para la persona que viajó, que se mueve a gran velocidad, pasaron, digamos, 10 años, para la persona que se queda en la Tierra, habrá pasado 20 años, por ejemplo. Para la persona que está viajando, el tiempo ha pasado más lentamente. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo concreto. Observemos este dibujo antes de comentarte la formulita. Tienes dos observadores. ¿Ya? Una persona que está viajando en la nave y otra persona que está en la Tierra. Muy bien. ¿Quién es el tiempo que mide la persona que está moviéndose? Ese tiempo T sub cero se le conoce como tiempo propio. ¿De acuerdo? Tiempo propio. ¿Cuál es el tiempo que marca, que mide la persona que está en reposo? Reposo relativo para ser exactos. Ese tiempo es T. Einstein plantea, como consecuencia de sus dos postulados, que existe una relación entre el tiempo que mide el sistema de referencia en reposo con respecto al tiempo que mide el sistema de referencia que está en movimiento, el llamado tiempo propio T sub cero. Einstein demuestra de que este tiempo que mide la persona que está en reposo será igual al tiempo que mide la persona que está en movimiento sobre la raíz cuadrada de uno menos la rapidez con la que se mueve este objeto y la rapidez con la que se mueve el sistema de referencia, el llamado tiempo propio. ¿De acuerdo? Esa es la idea. A ver, quiero que observes un detalle del dibujo. Mira a la persona aquí y mira a la persona aquí. ¿Qué te da a entender ese dibujo? ¿Notas ello? Al observar los dibujos, ¿cuál sería tu conclusión? Te escucho, te leo.
Te ayudo. ¿Para quién ha pasado más tiempo? Para la chica que está en la tierra. Excelente, María Camila, muy bien. Claro que sí. Eso es lo que te da a entender el dibujo. Pongámosle algunos numeritos. Pongámosle algunos numeritos. Digamos que la persona, digamos que son un par de mellizos y el viaje comienza a los 18 años. Cuando la persona viajera regrese, tendrá, por ejemplo, 38 años. Para la persona viajera sí, ha pasado 20 años. ¿Qué habría pasado para la persona que se quedó en la Tierra? Voy a exagerar. La persona que está en la Tierra ahora tendrá 58 años. No entendí, profe. Para la persona viajera, ¿cuánto tiempo pasó? Solo 20 años. Y para la persona que se quedó en la Tierra, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó 40 años. Te voy a repetir la pregunta diciéndolo de otra manera. ¿Para qué tiempo? ¿O para qué persona? ¿Para qué observador? El tiempo ha pasado más lentamente. Más lento, más despacio. Observa mi ejemplo. ¿Ya lo tienes? ¿Para qué persona el tiempo ha pasado más lentamente? Para la chica en la tierra. ¿Más lentamente? No. Chequea bien el dibujo. Si para la chica en la Tierra hubiera pasado más lentamente, entonces, la chica en la Tierra habría envejecido menos. Y como puedes darte cuenta en el dibujo, ese no es el caso. Te lo voy a decir de otra manera, ¿ya? De otra manera. Necesito que observes que, ¿ya? Para la persona viajera ha pasado menos tiempo. Y como ha pasado menos tiempo para la persona viajera, ¿sí? Para la persona viajera, entonces el tiempo ha pasado más lentamente. Para la chica viajera solo ha pasado 20 años, mientras que para la chica que se quedó en la Tierra ha pasado 40 años. Conclusión, ¿quién sería 40 años? T, en mi ejemplo. ¿Y quién sería 20 años? T sub 0. Por eso es que dice que T sub 0, y ahí lo tienes escrito, es el intervalo de tiempo medido en el sistema de referencia en movimiento. ¿Quién mide T sub 0? El sistema de referencia que está en movimiento. ¿De acuerdo? Chequen esos numeritos para que entiendan con mayor facilidad lo que acabo de plantear. Yo sé que esto a primera vista resulta confuso, pero lo tienes que manejar. Muy bien, pero no es la única consecuencia, no es la única conclusión que plantea Einstein. Aquí te dejo por escrito algunas de las cosas que ya hemos comentado. A ver, voy a detallar un poquito más la segunda observación. La relatividad del tiempo implica que no existe la simultaneidad de acontecimientos para movimiento rápido. Es decir, cuando los sistemas de referencia se mueven con velocidades cercanas a la de la luz, entonces un evento, ¿sí? Un evento no es simultáneo
para dos sistemas de referencia diferentes. ¿No entiendes lo que quiero decir? Te pongo un dibujo. Tienes en el primer caso, mira, tienes en el primer caso el ómnibus que está en reposo. Observa la persona A. La persona A está exactamente a la mitad de ese ómnibus. Para la persona A, nota esto, para la persona A, los dos focos encienden al mismo tiempo. Claro, porque es evidente que el tiempo que tarda la luz de cada uno de los focos, en el primer caso, para llegar hasta la persona A, ese tiempo es el mismo. Pero acá viene la parte complicada. Supongamos que ahora ese carrito se está moviendo a la derecha. Si el carrito se está moviendo a la derecha, convéncete que el foco que está a la derecha, ¿sí? Es el que va a encender primero para la persona que el foco que está a la izquierda. Profe, no entiendo por qué. Cuando el foquito de la derecha enciende, la luz viaja hacia la izquierda. Pero, ¿acaso la persona no se está moviendo a la derecha? ¿Te das cuenta que esa persona va al alcance del rayo luminoso? O sea que la persona ve primero la luz proveniente del foco derecho y luego ve la luz proveniente del foco izquierdo. O sea que para B, los focos no encienden en forma simultánea, porque B notará de que la luz llega primero a la persona A y luego llega la luz proveniente del foco de la izquierda a la persona A. Conclusión, esos eventos o el evento de encender los focos para A es simultáneo, pero para B no es simultáneo. ¿De acuerdo? Nota que es el mismo fenómeno, pero observado por dos sistemas de referencia diferentes. Para A, el encendido de los focos es simultáneo, pero para B, el encendido de los focos no es simultáneo, por la razón que te acabo de comentar. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es, chicos, con respecto, ya, eso es con respecto a la dilatación del tiempo. Veamos otra consecuencia. Otra consecuencia de los postulados de la teoría de la relatividad especial es la llamada contracción de la longitud. ¿Qué significa eso? Que cuerpos que están en movimiento lucen como si su longitud hubiera disminuido. A ver. Pongamos un dibujito para entendernos mejor. Por un momento deja la ecuación de lado. Vayamos al dibujo. Tienes a una persona en reposo respecto a tierra. Este observador O mide la longitud, por ejemplo, que existe entre la Tierra y Marte. ¿De acuerdo? A esa longitud le llamaremos L sub 0. Ahora imagínate que volvemos a medir la longitud L0 entre la Tierra y Marte, pero montados en una nave espacial. Resulta que cuando esta persona, este observador, oprima
mida la distancia entre la Tierra y Marte, para ese observador O', esa distancia, esa longitud, ¿sí? Medirá menos que en el caso original. ¿De acuerdo? Entonces lo que estoy afirmando es que L es menor que L sub 0. Para ese observador O' es como si el espacio, como si la longitud que está midiendo se hubiera contraído. Eso es lo que tienes que entender. ¿Qué relación existe entre L, la longitud medida por el observador en movimiento, ¿sí? Con la longitud L0, que es la longitud medida por el observador en reposo? Ah, la ecuación es esta. L es igual a L sub 0 por raíz cuadrada de 1 menos V sobre C, donde V es la rapidez con la que se mueve el observador O'. Resumiendo, estamos ante la presencia de dos fenómenos: la dilatación del tiempo para los observadores, para los sistemas de referencia que están en movimiento, el tiempo pasa más lentamente. Luego, la contracción de la longitud, ¿sí? Para los observadores que están en movimiento, la longitud parece contraerse, parece disminuir. Eso es lo que estamos diciendo hasta aquí. Notes entonces que ese L va a ser menor que L0. ¿Por qué? Porque la longitud se ha contraído. Veamos algunas observaciones. Por ejemplo, esta persona mide una longitud de la nave L0. ¿Qué pasaría si la nave empieza a moverse? Entonces, para esta persona que está en reposo, la nave parecería como si se hubiera contraído. Este L es menor que L0. ¿De acuerdo? Dos, observen un detalle. Observen el tamaño de la nave al inicio y al final. ¿Se han dado cuenta de algo? La altura de la nave, el grosor de la nave no ha cambiado. Cuando decimos que la longitud se contrae, esa longitud se contrae en la dirección del movimiento. Es decir, si el cuerpo se mueve horizontalmente, la longitud que se contrae será pues la longitud horizontal. A eso me estoy refiriendo, chicos. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. Esa es la observación. A ver, veamos algunas aplicaciones, ¿sí? Una con dilatación del tiempo y dos con la contracción de la longitud. ¿De acuerdo? Mucha atención. Problema número 2. Una nave espacial viaja con rapidez
¿sí? Con rapidez v igual a 0,6. En el instante en que pasa frente a la Tierra, el piloto ajusta su reloj a las 10 de la mañana. Si la nave pasa a las 10:20 frente a una estación espacial en reposo respecto a la Tierra, ¿qué hora es en la estación espacial cuando pasa la nave? A ver. Pongamos un dibujo, ¿ya? Tienes a la persona, tienes a la estación espacial y tienes, obviamente, la nave. A ver, de acuerdo al problema, ¿sí? El piloto, cuando pasa frente a la Tierra, ajusta su reloj a las 10 de la mañana. Luego dice, si la nave pasa a las 10:20 frente a la estación espacial en reposo respecto a Tierra, o sea, para un observador en Tierra, la nave ha demorado 20 minutos, ¿notas eso? En ir o en llegar a la estación espacial. Me preguntan, ¿qué hora es en la estación espacial? O sea, si para alguien en la Tierra ha pasado 20 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo habrá pasado para la nave? Averigüémoslo. Esto es lo que te decía, ¿de acuerdo? Ahora, ese 20 minutos, ¿sí? Es el tiempo que está midiendo justamente este piloto que dice que ajusta su reloj a las 10 de la mañana y a las 10:20 en el reloj del piloto pasa por la estación espacial. Me preguntan, ¿y para un observador en tierra, cuánto tiempo habrá pasado? Vamos a ver que para ese observador en tierra tiene que haber pasado más tiempo. Profe, no entiendo por qué más tiempo. Más tiempo porque recuerda, el tiempo se dilata para los cuerpos que están en movimiento. Quien está en movimiento es el piloto con la nave. Si para el piloto con la nave han pasado 20 minutos, para esa persona en la Tierra tiene que haber pasado más de 20 minutos. Veamos entonces. Ecuación. El tiempo que mide la persona en reposo es igual al tiempo propio, es decir, el tiempo medido por la persona que esté en movimiento sobre uno menos la rapidez de la nave sobre c y eso elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, dice que la rapidez de la nave es 0,6 c. Tendrías uno menos 0,6 al cuadrado. Eso va a salir 0,8. Y 0,8 es 4 quintos. Y 4 quintos es 5 cuartos. Muy bien. ¿Qué es lo que acabo de averiguar? Atención, que mientras que para el piloto ha pasado un tiempo T sub cero, para una persona que esté en la Tierra ha pasado 5 cuartos de T sub cero. Dicho de otra manera, si para el piloto de la nave han pasado 20 minutos, entonces para una persona en la Tierra habrá pasado 5 cuartos de 20 minutos, lo cual significa que han pasado 25 minutos. ¿De acuerdo? Es así.
Repito. Para la persona, para el piloto, ¿cuánto tiempo ha pasado? 20 minutos. Para la persona que esté en la Tierra, ¿cuánto tiempo ha pasado? 25 minutos. Cuando decimos dilatación, no queremos decir que el tiempo es más grande, sino más bien que pasa más lentamente. Chicos, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda hasta acá? Los escucho, los leo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden, el tiempo se dilata, el tiempo pasa más lentamente para el sistema de referencia que está en movimiento. Y eso se observa en este problema. Para el sistema de referencia en movimiento, para el piloto, solo pasaron 20 minutos. Mientras que para el piloto, perdón, para la persona que se quedó en la Tierra, han pasado 25 minutos. No sé si ustedes han llegado a ver, ¿sí? La película Interestelar. En esa película Interestelar, ¿sí? Decían que por cada hora en el planeta pasaban 7 años en el lugar de donde venían los astronautas, porque el tiempo pasaba más lentamente en esa situación, ¿no? En ese planeta, el tiempo pasaba más lentamente. Cada año de ese planeta correspondía a 7 años en el otro lugar, en la ciudad donde estaban, de donde salían los pilotos, ¿no? El tiempo pasaba lentamente para estas personas en ese planeta. Claro, ahí la diferencia era que esto era debido a la presencia de ese agujero negro, pero el efecto, el fenómeno es exactamente el mismo, aunque la causa sea diferente. Muy bien, veamos a continuación, veamos a continuación entonces un problema de contracción de la longitud, ¿ya? Dice, una nave se desplaza frente a un observador con velocidad 0,6 c. Si la longitud de la nave mide 20 metros cuando se encuentra en reposo con respecto a un observador, determine la longitud de la nave medida por el observador. A ver, hagamos un bosquejo. Dice, ¿cómo calculo cuánto vale la longitud de esa nave medida por un observador? Ah, ¿qué fue lo que dije? Dije que esa longitud era menor, porque los cuerpos que están en movimiento parecen contraerse. Entonces, lo que me están pidiendo es L, y lo que me dicen como dato es L0. Simplemente cuestión de reemplazar. Ahí tienen la formulita. L0 por la raíz cuadrada de 1 menos V sobre C elevado al cuadrado. Y como V es 0,6 C, coloco, opero y obtengo rápidamente cuánto vale la longitud que se mide.
cuando esa nave espacial está en movimiento. Se mide 16 metros. Muy bien. Luego preguntan, ¿cuánto tiempo tarda en pasar la nave delante del observador? Es obvio que si tengo la longitud, la distancia, y tengo la rapidez, puedo calcular el tiempo. Tiempo igual, distancia entre la rapidez. Como para ese observador la nave luce contraída, entonces la longitud que debo utilizar no es la de 20 metros, es la de 16 metros. Y entonces, ¿con qué rapidez se está moviendo la nave? Con 0,6 c. Conclusión, todo lo que tengo que hacer es dividir. Recuerda que c vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y entonces, operando, me sale 0,888 por 10 a la menos 8 segundos. Y si lo quiero expresar en nanosegundos, me sale 8,88 nanosegundos. Tenemos dos respuestas. ¿Cuánto vale la longitud contraída? 16 metros. ¿Y cuánto tiempo demoraría? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me demoraría? Pero expresado en nanosegundos. Recuerda que nano significa 10 a la menos 9 segundos. Chicos, no sé si hasta allí tienen alguna pregunta. Los escucho, los leo. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, si no hay preguntas, continuamos entonces. Entonces, resumiendo, hemos hablado de los postulados de la relatividad especial. Uno, todas las leyes de la física son las mismas para los observadores de sistemas de referencia inerciales. Y dos, la velocidad de la luz es la misma, sin importar si el observador está en reposo o en movimiento con velocidad constante. Y hasta el momento hemos visto dos consecuencias. Para un observador que esté en movimiento, el tiempo se dilata, pasa más lentamente. Para un objeto que está en movimiento, la longitud aparece contraída, contraída en la dirección del movimiento. Hay un efecto más. Pasemos a lo siguiente. Muy bien. Resulta que no solo el tiempo se dilata, la longitud se contrae, sino que también la masa de un cuerpo aumenta con la rapidez. Sorprendente. Cuando un cuerpo se mueve, el cuerpo se hace más pesado. Dice que la masa de ese cuerpo que esté en movimiento es igual a la masa de ese cuerpo cuando se encontraba en reposo sobre la raíz cuadrada de uno menos la rapidez con la que se mueve el cuerpo sobre la rapidez de la luz en el vacío. Por ejemplo,
Si esa nave tiene una masa m0, cuando se encuentra en reposo, si ahora la nave está en movimiento, entonces la masa de esa nave para este observador será pues m. Y ese m es mayor que m0. Eso es lo que estamos diciendo. Al moverse cada vez más rápido, su masa aumenta. Veamos algunas observaciones. Obviamente, si el cuerpo no se mueve, la masa será pues la masa en reposo. M0 es la masa en reposo. Observen en la ecuación que tenemos allí, es que si V es igual a C, en el denominador tendrías 1 menos 1. ¿Notan eso? Aquí tendrías 1 menos 1. Y entonces tendrías M0 sobre algo que tiende a cero. Conclusión, la masa M, ¿sí?, tiende a infinito. Eso tiene que ver con lo que acabo de decirte. Cuando, cuando tenemos un objeto, ¿sí?, que aumenta su velocidad, la masa del objeto aumenta. ¿De acuerdo? Y esa masa se relaciona con la masa en reposo M0 con la ecuación que está expresada en R cuadro. Ahora, como la masa aumenta, cada vez es más difícil seguir incrementándole la velocidad. Por esa razón yo te dije, no podemos alcanzar la rapidez de la luz en el vacío. ¿Por qué? Porque eso requeriría que la fuerza sea muy grande para continuar acelerándolo. ¿No ves que la masa va a aumentar? Cada vez más requerirá fuerza para seguir incrementando la velocidad. Y eso no tiene mucho sentido. Esa es la llamada masa relativista. Te había comentado que no vayas a pensar de que si un cuerpo le aumento la velocidad de tal forma que alcanza el valor de C, esa masa se convierte en energía. Eso no es lo que ocurre. Ningún cuerpo con masa, ningún cuerpo puede alcanzar la velocidad C, nunca. No importa qué tanto acelere el cuerpo, nunca alcanzará la rapidez de la luz en el vacío. Nunca viajará a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la tercera observación. Ahora, esta debe ser una de las ecuaciones más famosas de Albert Einstein. La famosa relación entre la masa y la energía. La famosa ecuación E igual a mc cuadrado. Pero un detalle. Nótese el subíndice cero. ¿Qué significa E mayúscula cero? La energía en reposo. ¿Qué significa M0? La masa en reposo. Dice que si un cuerpo se encuentra en reposo, existe una relación sencilla entre su masa y su energía. Hay una equivalencia entre esas dos. Si yo tengo una cierta cantidad de masa, esa cantidad de masa
la puedo transformar a una cierta cantidad de energía. Muy bien, veamos algunas observaciones. Primero, se dice muchas veces que la masa es energía congregada, energía acumulada. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que tienes que entender que la masa es energía agrupada. Masa es energía, pero es energía que se encuentra agrupada. Muy bien, nótese que un cuerpo tal vez no tenga movimiento, o sea, no tiene energía cinética, pero ya tiene un término de energía inherente a él, un término de energía propio de él. Un cuerpo tiene energía tan solo por el hecho de tener masa. ¿Cuánta energía tiene? Ahí tienes la ecuación. E0 igual a M0 por C cuadrado, obviamente. Hemos dicho que la masa y la energía son equivalentes. ¿Cuál es la equivalencia entre la masa y la energía? Lo voy a escribir por acá. De la ecuación de Einstein que está arriba, concluyo que una masa de 1 kilogramo corresponde a una energía de 9 por 10 a las 16 joules. Bien, continuemos. ¿Qué es eso de la energía total relativista? Hemos dicho que si un cuerpo se encuentra en reposo, ese cuerpo ya tiene una energía inherente a él, energía que está dada por la ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Pero si además el cuerpo está en movimiento, entonces, entonces, ese cuerpo ya tiene dos energías, cinética y la energía de reposo. Por lo tanto, se encuentra que esta energía se calcula como mc cuadrado. Tú pensarás, profe, pero esa ecuación es la que yo me conozco. Yo no la conozco como m0 y e sub 0. Es que el detalle es el siguiente. Nota que aquí el m ya no es la masa en reposo, es la masa en movimiento, la masa del cuerpo en movimiento. M minúscula es esto de aquí. Con sub 0, esa masa M sub 0 es la masa en reposo. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo esa energía cinética relativista? Fácil. A ver, tal vez no lo entiendas de esa manera. Paciencia. Vamos a ponerla acá. Sabemos que la energía E que posee un cuerpo es esa energía que ya tiene en reposo más, en este caso, la energía cinética. Por lo tanto, ¿acaso no es cierto que la energía cinética sería entonces
E menos es cero. Pero, mira acá. Pero la energía no era mc cuadrado y la energía de reposo no era la masa en reposo por c al cuadrado. O sea que eso sería m menos m sub cero. Y esto multiplicado por c al cuadrado. ¿Ves? He obtenido exactamente la misma ecuación. Todo lo que he hecho es plantear que la energía total que tiene un cuerpo es su energía de reposo y más su energía cinética. Así se calcula la energía cinética translacional, ¿sí? En esta parte de la relatividad especial. Pongamos quién es quién, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quisiera saber, ¿sí? ¿Cuánta energía obtengo al haber transformado esa masa en energía? La ecuación es esa. Muy bien. Continuemos con la siguiente diapositiva. Veamos ahora cantidad de movimiento. Y esto, chicos, ya vino una vez en examen de admisión, por si acaso. Y como es evidente, muy pocas personas desarrollaron ese ejercicio. ¿Por qué? Porque se olvidaron cómo se calculaba la cantidad de movimiento relativista. Me explico mejor. La cantidad de movimiento que nosotros sí hemos visto en mecánica, esa cantidad de movimiento P se puede calcular como el producto de la masa por la rapidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de movimiento lineal relativista? Si yo sé cómo se calcula la cantidad de movimiento normal, eso es masa por velocidad. Pero, ¿acaso no dijimos que esa masa se podía colocar en términos de la masa en reposo sobre esa raíz cuadrada? ¿De acuerdo? Veamos algunas observaciones. Existe una relación sencilla que me permite calcular la energía total, ya no como energía en reposo más energía cinética, no, ya no, ya, sino de esta manera. Es mucho más común recordarla así, la energía al cuadrado, ¿estás de acuerdo? Pero chicos, esa forma de la ecuación no les hace recordar un teorema muy famoso de la geometría. Observen la estructura. ¿A qué teorema me estoy refiriendo? Pitágoras. Exacto, correcto, Fabián, a Pitágoras. Y entonces lo que vamos a ver es que existe una forma práctica, una regla práctica para recordar la ecuación que hemos puesto. Esa es la ecuación, ¿ves? La ecuación también aparece abajo. Por lo tanto, lo voy a borrar por acá. Ya está. Para calcular la energía total, puedo utilizar
esa expresión que sale del teorema de Pitágoras. Obvio, ¿qué ocurre si la masa en reposo es m0 igual a 0? A ver, si m0 vale 0, ¿se dan cuenta que eso se va? Y por lo tanto, ¿a qué sería igual la energía al cuadrado? A P por C al cuadrado, lo cual me obligaría en este caso, ¿sí? Lo cual me obligaría a, ¿sí? A esto. E igual a P por C. O sea, de la ecuación tremenda que salía del teorema de Pitágoras, si la masa en reposo del objeto es m0 igual a 0, entonces se va el segundo término y solamente me queda esa expresión. Muy bien. Podemos jugar un poco también con el álgebra. ¿Para qué? Para encontrar que el cociente entre la rapidez de la partícula y la rapidez de la luz en el vacío esté en la misma proporción que P por C sobre E. Por lo tanto, ¿cómo sería entonces la cantidad de movimiento relativista? Era masa por velocidad, ¿te acuerdas? Pero eso se puede colocar como la energía entre C. O sea, la cantidad de movimiento lo puedes expresar en Joule, ¿sí? Entre C, o Joule por C, o electron volt por C. Ya está. Muy bien. Esa última parte no es de uso frecuente. Igual te lo dejo por escrito aquí. A ver, resumen, resumen. Con los dos postulados hemos visto tres consecuencias. Uno, dilatación del tiempo. Dos, contracción de la longitud. Tres, la masa aumenta, la masa relativista. Hemos visto una ecuación para calcular la energía total, ¿sí? Que podemos recordar utilizando el teorema de Pitágoras. Eso que te mostré anteriormente. Muy bien. Ahora sí, pasemos al siguiente punto. Problema. Veamos de qué trata. Dice, de acuerdo con la teoría de la relatividad, la energía es equivalente a la masa. Claro que sí. Si la energía de fisión de un núcleo atómico es 180 mega electron volt, se llama mega electron volt, determine la masa que se convierte en energía en dicha fisión nuclear. Ok, pensémoslo de esta manera. ¿Se dan cuenta que me están dando energía? Pero ¿acaso no dijimos que energía equivale a masa? ¿Cuál es la ecuación que relaciona la energía con la masa? Ya la dijimos. Aquí te muestro un ejemplo de lo que podría estar pasando.
Ok. ¿Qué es lo que planteo? Que ese 180 megaelectronvolt representa una cierta cantidad de masa en este caso. Aplico entonces la ecuación en ese caso, el efecto fotoeléctrico, o en ese caso, de la relación entre energía y masa, ¿no? Con lo cual, podemos calcular la masa. Y listo. ¿Cuánta energía, sí, se liberó? ¿Sí? Y eso me sale. La masa, o la energía, perdón, 180 mega. Note ese detalle. 180 mega. Mega es 10 a la sexta. ¿Sí? Eso ahí. Pero, eso está en electronvolt. ¿Cómo paso de electronvolt a joules? Ahí está el factor de conversión. Por eso es que ese 180 megaelectronvolt lo he multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19. Y eso lo he dividido entre la rapidez de la luz al cuadrado, ¿no? C al cuadrado en ese caso. Y listo. Operando todo ello, operando todo ello, esa es la cantidad de masa que corresponde a esa cantidad de energía liberada. Date cuenta que con muy poquita masa podemos obtener una cantidad gigantesca de energía. Eso es lo que te dice este resultado. Muy bien. Chicos, ¿se entendió la solución de ese problema? Los escucho, los leo. Transformación de la energía a una cierta cantidad de masa. Podría haber sido al revés. Transformar una cantidad de masa a otra cantidad de energía. Y la ecuación a utilizar sería exactamente la misma. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Ok. Con eso hemos terminado la parte de teoría de la relatividad especial. Hemos planteado sus postulados y sus tres consecuencias. No te olvides eso. Tres consecuencias. Dilatación del tiempo, contracción de la longitud y un aumento de la masa. Y todas ellas tienen ecuaciones especiales. El tiempo t es igual al tiempo propio sobre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez sobre la rapidez de la luz, y eso al cuadrado. Algo parecido para la longitud y algo parecido para la masa. Luego le das una repasada. Vamos ahora a analizar fenómenos relacionados con la luz. Y para eso un poco de historia. Una pregunta muy recurrente en la antigüedad era preguntarse, ¿qué es la luz? Para intentar responder esas preguntas, se plantearon diferentes teorías. Por ejemplo, una de esas teorías es la llamada teoría corpuscular, propuesta por Isaac Newton. Lo que nos dice Newton es que la luz
es un chorro de partículas que él llamó corpúsculos, como puedes observar en este dibujo. También apareció una teoría rival, la llamada teoría ondulatoria, planteada por Christian Huygens. ¿Qué es lo que plantea Huygens? Nos dice que la luz es una onda electromagnética. Sin embargo, el conocimiento actual nos plantea algo ligeramente diferente. Es decir, ¿quién al final tuvo la razón? Respuesta, ambos, tanto Newton como Huygens. ¿Cómo es esto? Te lo explico a continuación. Hablemos de la teoría de la dualidad, planteada por Albert Einstein. Cuando yo te decía de que tanto Newton como, en este caso, Huygens, tenían razón, es porque estoy hablando tal como lo plantea Einstein. Einstein dice que la luz se comporta como onda, pero también se comporta como partícula. Inmediatamente tú podrías decir, profe, pero ¿cómo es posible que algo, la luz, sea onda y partícula? ¿Cómo es posible que algo sea dos cosas a la vez? Y ahí está el pequeño detalle. No es que la luz sea onda y partícula simultáneamente. Para que me entiendas mejor, imagínate que la luz tiene un comportamiento de onda y de partícula como si fueran las dos caras de una misma moneda. Imagínate, por ejemplo, que tú lanzas la moneda al aire y al chocar contra el suelo sale cara. La luz se comporta como onda. Vuelves a lanzar la moneda y al chocar contra el suelo aparece sello. La luz se comporta como partícula. Lo que estoy tratando de decirte es que para Einstein la luz podía comportarse como onda, podía comportarse como partícula. Y eso dependía, el comportamiento dependía del fenómeno que querías estudiar. Por ejemplo, nosotros hemos visto ya la clase pasada, la reflexión de la luz. Hemos visto la refracción de la luz. En esos fenómenos, la luz se comporta como onda. Pero hay otros fenómenos que vamos a ver a continuación, donde la luz se comporta como partícula. Es ese comportamiento el que nos interesa a nosotros a partir de este momento. La luz se comporta como corpúsculo, se comporta como partícula. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice Max Planck? Max Planck nos dice que la luz se comporta como un chorro de partículas. A cada una de esas partículas, Max Planck le llamó cuanto de energía, o en el lenguaje actual, fotón. Pero no solamente eso. Max Planck nos dice que este chorro de fotones, o que estos fotones, tienen una energía que es proporcional a la frecuencia.
¿Cómo se calcula la energía de un fotón? Y ojo, esta pregunta viene a cada rato en examen de admisión. O sea, si algo tienes que recordar para el próximo examen de admisión, es esta ecuación. La energía de un fotón es igual a la constante de Planck h por la frecuencia. ¿Cuánto vale h? 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. A este h se le conoce como la constante de Planck. Y f es obviamente la frecuencia de la luz. Ahora, pero hay un detalle. El detalle es que existe una relación entre la frecuencia f y la longitud de onda de la luz lambda. Y eso vamos a ponerlo a continuación. Muy bien. Es muy útil que tú lo veas primero así, porque esta ecuación es muy conocida. La rapidez de la luz en el vacío es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Por lo tanto, despeja la frecuencia. Y si despejas la frecuencia, se dan cuenta que aparece una nueva ecuación para el cálculo de la energía del fotón. Aparte de calcularse como la constante de Planck por la frecuencia, también puede calcularse como la constante de Planck por la rapidez de la luz en el vacío c sobre la longitud de onda. Muy bien. Dado que hemos dicho que E es h por f y E es h por c sobre lambda, entonces la gráfica de la energía en función de la frecuencia es una recta que pasa por el origen. Ahora, ¿pero qué ocurre si yo grafico la energía en función a la longitud de onda? Nótese de la ecuación que está arriba que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda lambda. Chicos, aritmética elemental. ¿Qué forma tiene la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales? Cuando son directamente proporcionales, la gráfica es una recta. Y cuando son inversamente proporcionales, ¿qué forma tiene? ¿Alguien lo recuerda de la aritmética? Respuesta. Es una hipérbole equilátera. Esa es la gráfica de la energía en función de la frecuencia 1 y en función de la longitud de onda lambda. Ahora, si bien es cierto, la energía está expresada en joules, también la podemos expresar en otra unidad, el electronvolt, o llamado también electronvoltio. ¿Cuánto vale un electronvolt? Respuesta. El electronvolt es 1,6
por 10 a la menos 19 joules. Date cuenta que ese 1,6 por 10 a la menos 19 joules no sería otra cosa más que la carga del electrón, obviamente, pero expresada en joules. Así se calcula la energía de un fotón, ya sea en función de la frecuencia o ya sea en función de la longitud de onda. Otro detalle más. Sabiendo esta nueva unidad de energía, el electron volt, entonces podemos reescribir la constante de Planck. Recuerden, dijimos en la diapositiva anterior que la constante Planck era 6,63 por 10 a la menos 34 Joule segundo. Joule segundo. Pero como ahora la energía la puedo expresar en electron volt, SH también se puede escribir como 4,14 por 10 a la menos 15 electron volt segundo. ¿De acuerdo? Manejen ambos valores de H, aunque lo común es que a ti te indiquen en los problemas cuál es el valor de H que debes utilizar. Muy bien, continuemos. ¿No? Entonces, hay una unidad muy particular para expresar la longitud, el llamado angstrom. ¿Cuánto vale un angstrom? 10 a la menos 10 metros. Cuando tú veas en algún problema el dato de la longitud en angstrom, tú tendrías que hacer la conversión multiplicando por 10 a la menos 10. Ok, veamos un punto adicional y luego te hago una aplicación. Les hago recordar que la potencia, ¿ya? Que la potencia, esta potencia es la energía sobre el tiempo. Por lo tanto, si quiero calcular la potencia de n fotones, calcularé la energía de n fotones y esa energía la dividiré entre el tiempo. Nota, NHF es la potencia o la energía primero de n fotones. Ahora, obsérvese que esta potencia se puede colocar en términos de la frecuencia o en términos de la longitud de onda. Pero si conozco la potencia, puedo calcular la intensidad. ¿Por qué? Porque mientras que la potencia es la energía entre el tiempo, la intensidad es la potencia entre el área. O sea que vamos a agarrar la ecuación de arriba y la vamos a dividir entre A. ¿De acuerdo? Vamos a dividir entre A. Eso es lo que estamos diciendo. Con eso ya sabría cómo calcular la potencia y sabría cómo calcular la intensidad. Muy bien. Con toda esta información, ahora sí, vamos a hablar
del penúltimo punto. Y el penúltimo punto se llama efecto fotoeléctrico. Veamos de qué trata esto. En el efecto fotoeléctrico tienes la emisión de electrones de una placa metálica cuando es iluminada con luz de alta frecuencia. Luego veremos por qué tiene que ser de alta frecuencia. ¿De acuerdo? La experiencia demuestra, por ejemplo, que si tú iluminas una placa metálica con luz roja, no se observa emisión de electrones. Pero si tú iluminas una placa metálica con luz violeta, o sea, de mayor frecuencia, entonces ahora sí se observa efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, la conclusión es obvia. Que haya o no efecto fotoeléctrico dependerá de la frecuencia de la luz incidente. Muy bien, continuemos. Resulta que, resulta que cuando en un problema te mencione que se aumenta la intensidad de la luz, se aumenta la intensidad de la radiación, eso equivale a aumentar el número de electrones emitidos. Una grafiquita te hará notarlo mejor. Si yo aumento la intensidad de la luz, entonces el número de electrones emitidos aumenta en la misma proporción. Esto es, si yo duplico la intensidad de la luz, el número de electrones emitidos también se duplica. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos con un poco más de detalle este efecto fotoeléctrico. Tienes dos placas metálicas encerradas en un tubo al vacío. Haces incidir luz sobre una de las placas. Al conjunto le aplicas una diferencia potencial y mide la corriente eléctrica a través del circuito. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Llegan fotones a esta placa metálica, a la placa negativa, y se emiten electrones. Electrones que van a llegar a la placa positiva y que el amperímetro va a dar testimonio de que han pasado por ahí electrones. Observa ello. Ahí tenemos los llamados fotoelectrones. Muy bien. Chicos, quiero que observen un detalle antes de proseguir. Quiero que observes esto y esto. ¿Notan una diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Los signos son las cargas negativas. Claro. O dicho de otra manera, María Camila, dicho de otra manera, la diferencia es que la polaridad se ha intercambiado. Lo que antes era menos, ahora ha pasado a ser más y viceversa. Esa es la principal diferencia. Es por esa razón que en ese caso, ¿ya?
esa diferencia potencial yo la voy a utilizar para frenar a los electrones, para desacelerar a los electrones, de tal manera que los electrones llegan a la placa negativa con velocidad cero, energía cinética cero. Muy bien. Se puede demostrar utilizando el teorema del trabajo neto que esta energía cinética con la que salen los electrones de la placa positiva izquierda se puede calcular como el producto de la carga del electrón en valor absoluto por ese voltaje mínimo, por ese voltaje de frenado. Muy bien, ya luego veremos cómo aplicar eso. Entonces, vayamos a las ecuaciones. Albert Einstein logra explicar este efecto fotoeléctrico de la siguiente manera. Él plantea la conservación de la energía. Dice que la energía que trae el fotón se utiliza en dos cosas. Uno, para darle movimiento al electrón emitido y otro, como una parte para poder liberar electrones del material. Se le conoce como función trabajo. Por lo tanto, la ecuación de Einstein queda así. La energía del fotón, que es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz, es igual a la energía cinética de los fotoelectrones más rápidos más el llamado o la llamada función trabajo. Esta es la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. Y date cuenta que es consecuencia de la conservación de la energía. ¿Qué cosa es la función trabajo? A ver, analogía. Así como tú tienes que entregarle energía a un electrón para extraerlo de un metal, eso se llama energía de ionización, para extraerlo de un átomo, mejor dicho. Así también se requiere que tú al electrón le des energía para extraerlo del metal. A ese análogo de la energía de ionización se le conoce como función trabajo y es una característica del material. Esa función trabajo se puede escribir en términos de una frecuencia muy particular, de la llamada frecuencia umbral. ¿Qué cosa es la frecuencia umbral? Es la mínima frecuencia que debe tener la luz para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Muy bien. Esa es la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. Veamos ahora algunas observaciones. Primera observación, ya te la había comentado. La función trabajo es característica del metal. Tú cambias el metal, automáticamente cambiará la función trabajo.
Es como si fuera su densidad. Cambias el metal, cambia el valor de su densidad. Acá ocurre lo mismo con la función trabajo. Habíamos comentado que la función trabajo podía calcularse como la constante de Planck por la frecuencia umbral, pero también puede escribirse como la constante de Planck por la rapidez de la luz en el vacío sobre la longitud de onda umbral. Mientras que la frecuencia umbral es la mínima frecuencia para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la longitud de onda umbral será el máximo valor que debe tener la longitud de onda para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Si yo construyo la gráfica de la energía cinética en función de la frecuencia, la ecuación de Einstein me permite plantear que esa gráfica sería una línea recta. Una línea recta que empieza de este punto. Tú te preguntarás, ¿y por qué la recta no se extiende hacia abajo? Respuesta, porque eso correspondería a energías cinéticas negativas, las cuales no existen. Sin embargo, si yo prolongo esa recta, esa intersección de la recta con el eje vertical me da el negativo de la función trabajo. Y nota que ese F0 es la frecuencia umbral, la mínima frecuencia que debe tener la luz para producir efecto fotoeléctrico. Otra manera de calcular la energía cinética de los fotoelectrones emitidos es como la constante Planck multiplicado por la diferencia entre la frecuencia y la luz menos la frecuencia umbral. Todo eso se deduce de la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. Muy bien. Veamos entonces una aplicación, ya para terminar con esta parte de rayos X. Aplicación, porque esto viene. Una radiación de frecuencia 3 por 10 a la 15 Hz incide sobre un metal de función trabajo 2 electronvolt. Determine la energía cinética máxima de los fotoelectrones. La idea es que tú empieces a plantear el problema utilizando la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. Esa es la ecuación de Einstein despejada, que dice que la energía cinética es la energía del fotón H por F menos la función trabajo. Vamos a reemplazar con mucho cuidado. H está arriba, 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Por F, 3 por 10 a la 15. Menos 2, pero dice 2 electronvolt. Y yo recuerdo que cada electronvolt vale 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Operando, si operando, eso sale 1,66 por 10 a la menos 18 joules. ¿De acuerdo? Eso es.
Pasemos ahora a ver, ya para culminar, los rayos X. Con justa razón se dice que los rayos X son el fenómeno inverso al efecto fotoeléctrico. Es por eso que también se les estudia. A ver, veamos de qué trata eso. En el efecto fotoeléctrico llegaban fotones y salían disparados electrones. Aquí llegan electrones y salen disparados fotones, fotones de rayos X. Es por eso que se le conoce como el proceso inverso. En el efecto fotoeléctrico, la diferencia de potencial, ese voltaje, era un voltaje de frenado, mientras que en los rayos X, ese voltaje es un voltaje de aceleración. Lo que hacemos es, aplicando esa diferencia de potencial, acelerar a los electrones. Acelerar los electrones de tal manera que impacten violentamente contra el ánodo. Al chocar violentamente, esos electrones pierden su energía cinética. Y esa energía cinética se convierte en la energía de los fotones de rayos X. Para poder acelerar a estos electrones se requieren voltajes gigantescos del orden de 10.000 a 100.000 volts. O sea, voltajes del orden de los kilovolts. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la expresión que se utiliza en esta producción de rayos X? Es lo que te voy a comentar ya para finalizar la teoría. La conservación de la energía exige que la energía cinética de los electrones sea igual a la energía de los fotones de rayos X. ¿Cómo calculo la energía cinética? Ya lo dijimos. La carga del electrón por la diferencia de potencial o voltaje acelerador, como se le conoce. Y esa energía cinética se va a transformar en la energía de los fotones de rayos X. ¿Y cómo calculo la energía de un fotón? Constante y plan por la frecuencia. Veamos, chicos, una aplicación ya para terminar la clase el día de hoy. Aplicación, es inmediata. En un tubo de rayos X, un haz de electrones se acelera con un voltaje de 30.000 volts. Si durante el frenado el 80% de la energía de los electrones se transforma en radiación X, determine la longitud de onda de los rayos X. Me dan el valor aproximado de la constante de Planck, la rapidez de la luz en el vacío y a cuánto vale un ángstrom. Muy bien, el problema es inmediato. Todo lo que tengo que hacer es igualar la energía cinética de los electrones con la energía de los fotones de rayos X. Ahora, nota un detalle. Esta es la energía cinética de los rayos X. Y esta es la energía de los fotones de rayos X.
Mejor dicho, esto es la energía cinética de los electrones y esta es la energía de los fotones de rayos X. ¿Por qué no son iguales? Porque el problema me da a entender que solo el 80% se está transformando en energía para los fotones de rayos X. Y el 80% obviamente es 80 entre 100, pues. Pero con esto no puedo calcular la longitud de onda que me piden. Hasta que yo recuerdo que C es igual lambda por F. Se nota entonces que F es C sobre lambda. Por lo tanto, ese F lo reemplazo como C sobre lambda y obtengo la ecuación que tienes ahí. Listo. Todo lo que tienes que hacer es simplemente reemplazar. Y al hacer ello, te pongo directamente el resultado. Sale 5 por 10 a la menos 11 metros, que se puede escribir como 0,5 por 10 a la menos 10 metros. Pero ¿qué dice el problema? Que cada 10 a la menos 10 metros es un angstrom. Por lo tanto, la respuesta es 0,5 angstrom. Y esa sería la solución del ejercicio. Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a avanzar. Cuídense bastante y nos estamos viendo pronto. ¿Sí? Nos vemos. Chao, María Camila. Nos vemos, Hola, Camil, profesor. cuídate. Nos vemos, Catherine. Chao, Nicole, nos vemos.